y bueno, vamos a conversar un poquito de este día de la patología mamaria. Y hay varias preguntas, ya tenemos muchas preguntas que nos hicieron desde antes cuando iniciamos la actividad. Preguntas más importantes como ginecólogos, pues yo quiero que participemos en una conversación mientras van entrando otras preguntas, es ¿en qué momento hacemos el despistaje de patología de cáncer en nuestras pacientes? Ok, esa pregunta es esencial Sí. y realmente tenemos todos que manejarlo. En la Sociedad Venezolana de Mastología, en la última reunión de consenso, pues nos pusimos completamente de acuerdo y la mamografía debe ser indicada a partir de los 40 años anualmente. Okay. Con una salvedad, y es el grupo de edades entre 35, en donde ya tienen pues, la pelota del lado de ustedes y de acuerdo a los antecedentes personales, familiares, si la paciente va a ser sometida, por ejemplo, a una cirugía estética de ampliación, de reducción, colocación de implantes, pues a esa paciente libremente se le puede indicar lo que nosotros denominamos el inicio de la pesquisa precoz. Claro. Es decir, la mamografía inicial entre los 35 y 40 años. Después, dependiendo del tipo de tejido mamario, de los antecedentes, ya tenemos una visión, podemos seguir a partir de sus 5 años o la vamos posponiendo a sus 40 años, donde definitivamente tiene que ser mamografía anual a partir de los 40 Allí años. Es prácticamente obligatorio, a toda mujer debe hacerse una mamografía independiente de sus antecedentes, independiente del conocimiento, hay que hacerla. Eso es así, okay. Independientemente de lo que podemos escuchar en muchos lados, no, pero es que yo no te toco nada, tú no tienes antecedentes, sí. Esto está estupendo, quédate tranquila, no te gastes ese dinero, vente en 2 años que nos estamos viendo, pero eso es por una razón esencial. Nosotros estamos buscando que no se toquen y que no se vea a simple vista para hacer una pesquisa y diagnóstico precoz. Bueno, y fíjate que lo que hiciste es muy importante, el hecho de tocarse. Fue una campaña que hace unos montón de años surgió, impactó, ¿verdad? Pero que, Bárbara, ¿qué crees tú que aparte de tocarse, que es importante, pero que no es la solución, ¿qué tenemos que hacer? Mira, definitivamente, inclusive yo en mis redes he colocado y he posteado algo que dice, si lo tocas ya te tocó. Definitivamente. Exactamente. Okay, es algo muy importante que las mujeres y también los hombres tienen que saber que si ya tocan una lesión en el tejido mamario, hay algo allí que se tiene que investigar. Y lo esencial es, como dice la doctora Alcira, tenemos que investigar ese tejido mamario, tenemos que conocer cómo está la salud de las mamas de la mujer a partir de los 40 años de edad y en aquellas pacientes con factores de riesgo a partir de los 35, individualizando al paciente. ¿Okay? Porque es allí justamente donde se hace el diagnóstico temprano, que es lo que necesitamos y queremos. Claro, porque fíjate, nosotros los ginecólogos sí le enseñamos a la paciente a tocarse sus mamas, porque hay muchas pacientes que no se saben tocar las mamas, no se conocen los genitales, ¿ok? Entonces, enseñar a la paciente a tocarse sus mamas. A conocerse, exactamente. Y no necesariamente para diagnosticarlo, sino para que haya un mínimo detalle, pues a consultar mucho antes, ¿no? Y entonces, ahí la mamografía y o ecomamario o la mamografía y ecomamario. Es una pregunta cauciosa y es importante porque la gente dice, no, Freddy, pero es que la mamografía, hay una pregunta que hicieron aquí, la mamografía duele. Entonces yo no quiero aquellas cosas que me aprieten esa, porque yo quiero que el ecomamario. Entonces vamos sobre todo en tecnología tan avanzada como la que tenemos aquí en el Centro Médico Docente, que la manejas tú perfectamente. Entonces, bueno, lo primero es de esa campaña de Tócate. A mí me ha impresionado en estos días en donde estamos diciendo o he escuchado tócate para que no te toque, y me parece fantástico eso que tú dices, porque realmente darle la responsabilidad a la paciente de tocarse las mamas para que no tenga cáncer de mama. Entonces es un tema bien complicado que estoy completamente de acuerdo. El autoexamen necesario para el autoconocimiento. Yo digo a mis pacientes, hazte un mapa mental de lo que estás tocando, que es normal para ti, que sientes de dureza, que sientes de nódulo, etcétera, eso es esencial. Pero definitivamente es la mamografía. Hacemos mamografía a partir de los 40 años, mamografía de estupenda calidad. No es verdad que la mamografía salva vidas, es la mamografía óptima la que salva vidas. Eso es lo que tenemos que aprendernos, clínicos, médicos, radiólogos, pacientes, nuestra familia. Entonces, siempre le digo a las pacientes, pregúntale a tu médico si él mandaría a una mujer que ama a hacerse una mamografía de ese lugar. Si te dice que sí, perfecto, ve con confianza. Pero bueno, el tema es que iniciamos con mamografía. 40 años, mamografía dependiendo del tipo de tejido mamario, si es un tejido denso, de los hallazgos, vamos al método complementario ideal, que es el estudio de ultrasonido mamario,
de alta resolución con sus requerimientos técnicos. Ayer en un live que hizo el doctor Ricardo Paredes me llamó mucho la atención, él siempre lo dice, que en todo esto que implica tecnología es la flecha, es el arco y es el indio. Claro, ¿Okay? claro, Entonces claro. eso es esencial, Seguro. que logremos entonces el equipo médico, el equipo de tecnología, el equipo incluso de nuestras enfermeras, de nuestros que reciben a los pacientes, obviamente la tecnología y el especialista. Claro, Entonces claro. eso, vemos mamografía, es una mamografía normal, no hay hallazgo, no vemos nódulos, el tejido mamario es un tejido que si utilizamos por ejemplo la tomosíntesis, que es lo que contamos acá en la Trinidad, Sí. pues a lo mejor no va a meritar el ecomamario, aunque Claro. sea una mama moderadamente Es correcto. densa y la paciente se ahorra ese dinero. Es correcto. Ahora, tiene un nódulo, tiene muchísimo tejido mamario, la paciente ha sido operada y el implante nos parece que pudiera estar roto, pero no es un hallazgo Sí. definitivo de mamografía, recomendamos el complemento con el ecomamario. Bárbara, ¿y qué tenemos que recomendarle nosotros a las pacientes ya? Desafortunadamente tú, como oncólogo, ves ya al paciente, después que nosotros hicimos, el radiólogo, el mastólogo hizo cosas. ¿Qué debemos o no debemos sugerirle nosotros a nuestras pacientes? En el caso tuyo, por supuesto, para prevenir o evitar o diagnosticar o tratar, o inclusive a los cirujanos y a los oncólogos, que a veces es lo que conversamos. Hay pacientes que ya te llegan a ti con una conducta no la mejor posible ni una terapéutica correcta. Entonces, más o menos un resumen allí de esas cositas. Bueno, Fue un montón de fíjate. cosas, perdóname. No, claro. Está facilitado. Está facilitado. Dale, voy hasta las 10 de la noche, ok. Bueno, sí, ciertamente a mí ya el paciente me llega con el diagnóstico y muchas veces con alguna conducta terapéutica ya elegida. Lo ideal es que la oncología se centra en 3 especialistas para tomar las decisiones terapéuticas, que es el oncólogo médico, el cirujano oncólogo o mastólogo en este caso también participa, y el radioterapeuta. Dependiendo del tipo de tumor que se haya diagnosticado, bien sea por la parte de ginecología en conjunto con radiología y todos estos estudios complementarios que nos ayudan a definir cuál tipo de tumor tenemos, cuál es el estadio, es entonces que vamos a decidir, de acuerdo a los factores de riesgo, el tipo de paciente. Tú vas primero a cirugía, tú vas primero a quimio, tú vas a radioterapia, casi siempre es después de la cirugía, pero la radioterapia también tiene un papel en aquellas pacientes en donde no se pueden operar. O sea, eso es una cosa que se tiene que discutir entre los 3 especialistas que conforman la lista de decisión del tratamiento de cáncer de mama. Sí. Cuando la decisión es tomada sin una opinión de estos 3, puede que la decisión no haya sido la más adecuada y la paciente pues no tenga el pronóstico esperado. Sí. Entonces lo recomendable siempre es en aquellas pacientes que están siendo diagnosticadas en este momento, en aquellas pacientes que están en pleno proceso, que tengan las 3 opiniones, la de su cirujano y mastólogo, la del oncólogo clínico, que en este caso es mi persona, estoy representándolos yo, y la parte del radioterapeuta. Claro. Okay, porque eso conforman un equipo, los 3 tienen que hablar, los 3 se casan con el paciente, Claro. para llevar el mejor tratamiento para la paciente. Claro, porque definitivamente es un tratamiento multidisciplinario e Y no interdisciplinario. es una receta. Y no es una No receta. es una receta, No es una porque receta. de hecho preguntan mucho, si tengo cáncer de mama voy primero a quimio, después me opero y después voy a radioterapia, y bueno, no Sí. siempre es así. Sí. Y siguen siendo los mismos factores de riesgo pacientes con menarquia temprana, menopausia tardía, obesidad, hábitos tabáquicos, alimentarios alterados, falta de nuliparidad o no lactancia, y eso también nos favorece esta campaña que estamos trabajando con mucha lactancia materna. Eso es un factor favorable para la Y me disminución. parece importante también aclarar que el cáncer de mama no es hereditario. O sea, Importantísimo, es una pregunta que está aquí también. Un Un Bien número importante. muy pequeño de casos tienen un componente hereditario que no es lo mismo que genético, porque Sí. tendemos a confundir Sí, esos términos. sí. Hereditario es porque mi familia tuvo la enfermedad y yo tengo un chance de padecerla. Genético, siempre vamos a tener una alteración genética en el Claro, cáncer, claro. porque de hecho ese es el punto donde se desarrolla el cáncer. Claro. Entonces solamente el 15% de las pacientes pueden tener un componente hereditario y conlleva a unas decisiones terapéuticas totalmente distintas, e inclusive decisiones terapéuticas para las mujeres de la familia de esa persona. Sí. ¿Ok? Y 70% estamos hablando de que no tienen absolutamente ningún componente hereditario, no tienen antecedentes para nada de cáncer de mama en la familia, y es donde entra en juego todos los factores que usted acaba de indicar. Sí. No, y otra cosa importante es que a veces no tienen ninguno de los factores, porque No, ¿cuál es el factor más frecuente? Esa es una pregunta aquí. O sea, ¿cuál es el factor de riesgo más importante que existe en el cáncer de mama? Tener mama. Tener mama. Tener mamas. Claro. Entonces eso no lo podemos Claro, controlar. claro. Por eso es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, la primera razón. Entonces,
A veces la paciente viene, pero es que mi mamá y mi tía paterna, y entonces es importantísimo eso que tú acabas de decir, en donde el componente familiar e incluso la sumatoria de todos esos factores predisponentes al cáncer de mama no lo encuentras en ninguna de las pacientes. Entonces por eso lo único que podemos hacer es diagnóstico precoz con la pesquisa. Claro, porque otra pregunta decía aquí, yo no tengo factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que te decía, el 80% de los pacientes no tienen ningún factor de riesgo. Claro. Y la otra pregunta importante aquí, la supervivencia en etapas tempranas. Y tú has visto la evolución, bueno, no lo has visto porque tú eres mucho más joven, la evolución no estoy hablando acá, habla tú. Entonces, lo que se ha visto, cómo ha evolucionado y ha mejorado, ¿verdad, Bárbara? Sí, desde que se conocieron los subtipos moleculares del cáncer, definitivamente la supervivencia cambió. Cuando nosotros metemos en un saquito todos los casos de cáncer de mama, estadio 1, 2, 3, 4, que la mayoría de las personas maneja esto en su día a día, se habla de que la supervivencia es el 90%. Ahora vamos entonces a especificar, estadio temprano es estadio 1, donde los ganglios linfáticos no están comprometidos y solamente tenemos ahí una lesión inicial o lo que llaman el tumor primario. Estas pacientes que logran detectar este tumor y que se logran tratar subsecuentemente, logran una tasa de supervivencia del 99%. O sea, 1% es aquella que se nos escapa. Imagínate tú. Claro. Los estadios 2 y 3, que es lo que llamamos estadios localmente avanzados, son aquellas pacientes que su supervivencia puede estar entre los 84 y 86%. Y cuando ya lo diagnosticamos lamentablemente metastásico, y en las redes existe mucho el término avanzado como metastásico, y no es lo mismo, eso hay que esclarecerlo. La supervivencia alcanza el 30% cuando mucho. O sea que sí tenemos avance. Total, hay muchísimo avance en eso. Y fíjate tú, tener una paciente donde la estás diagnosticando tempranamente y le das esa sobrevida, pues imagínate. Es una cuestión que no tenemos ni por qué pensarlo. No, es que el mensaje siempre tiene que ser, y se lo comento siempre a mis pacientes a través de tantos años, es que a pesar del horror que puede significar el diagnóstico de cáncer de mama, el mensaje siempre es esperanzador, porque aunque uno no lo vea al momento, porque te pasa mucho con la paciente, mira, dio positivo, es un cáncer, la paciente se quiere morir, te quiere matarte, y resulta que se transforman con la sobrevida en tus buenas amigas, porque están libres de enfermedad, y ahí es donde tenemos que, ¿y cuál es la diferencia entre el tumor localmente avanzado, el tumor avanzado, estadio 4, whatever? ¿Qué es? El diagnóstico precoz, el no te hagas sino hazte tu estudio. Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿por qué tanto repetirlo? Pero es que nuestra experiencia y nuestra vida nos ha dicho, tenemos una herramienta para luchar con este flagelo y que está a la mano de todos. Entonces, eso es la mamografía. Claro. Otra pregunta que hacen aquí es sobre el hecho de las prótesis. La prótesis mamaria contraindica, dificulta, altera la visión radiológica de la mamografía. Antiguamente, quizás cuando no teníamos equipos de tan buena resolución y no teníamos tomosíntesis, pues siempre queda un porcentaje de tejido oculto, y eso depende muchísimo de la habilidad de nuestros técnicos. Aquí hay algún centro, eventualmente me han llegado pacientes en donde no le hacen una proyección con desplazamiento de implante porque no se puede, porque la mama está contraída. Eso realmente depende de tu equipo técnico. Entonces, ya cuando la paciente tiene implantes en un equipo de altísima resolución, el disconfort para la paciente es que necesita proyecciones especiales para el implante. Son mamografías un poco más costosas porque se trabaja realmente el doble, pero no va a limitar para nada el diagnóstico de una lesión precoz. Hay otra pregunta aquí que dice que si la mamografía, siendo un estudio radiológico, no aumenta la posibilidad de cáncer en los pacientes que no lo tienen. Los pacientes que yo no tengo cáncer y me estoy haciendo una mamografía anual, eso no será que me va la pregunta la hacen aquí, no será que esa exposición todos los años a una mamografía me va a aumentar el riesgo de cáncer. Pero Freddy, es que ahora 2022, hay médicos que le dicen a su paciente, no te hagas eso anual, porque chica, esa radiación, la verdad es que es un absurdo. La mamografía es el único método de pesquisa en el mundo que utiliza radiaciones ionizantes. Por lo tanto, desde los años 60, cuando la comenzamos a utilizar, bueno, yo no, pero en el mundo, comenzó a ser obviamente vigilada por todas las organizaciones que manejan el tema de las radiaciones ionizantes, y pues eso no existe. ¿Por qué? Porque en la mamografía no hay radiación, prácticamente radiación dispersa, porque no llega a los tejidos sensibles, el cuento de la tiroides, nada de eso. Y un dato que es un poco anecdótico, pero tú te haces una mamografía anual por 30 años
y tienes más probabilidades de desarrollar cáncer de piel por el agujero de ozono si tienes piel blanca que a un cáncer inducido por la mamografía no apurante. Están escuchando, ¿no? Están escuchando. No hay ningún criterio para obviarlo. No hay. Con toda certeza. Es así. Entonces, bueno, ya aquí hemos contestado algunas preguntas bien importantes. ¿Cómo saber si una mamografía es de calidad? Porque y si no diga una se ve y en otra no se ve. Eso es una respuesta importante. Sí. Mira, la mamografía óptima, recuérdense eso, la mamografía no salva vidas, es la mamografía óptima la que salva vidas. ¿Y cuál es la diferencia? Ya lo hemos hablado, pues el equipo, la tecnología, etcétera. Básicamente las mamografías tienen que ser digitales. No le digo a las pacientes que tienen que ser digitales con tomosíntesis, porque bueno, es un recurso que probablemente es pero más limitado, cuesta más, etcétera, etcétera, pero tiene que ser una buena mamografía y de tecnología digital. ¿Cuál es la diferencia? Y es exactamente, uno bromea y dice, porque en la analógica o en la mamografía de mala calidad, porque ojo, hay mamografías digitales de pésima calidad, porque no están los equipos calibrados, porque no hay mantenimiento, porque el líder del equipo no sabe lo que está haciendo. Entonces, que en una mamografía de buena resolución somos capaces de identificar lesiones de 5 milímetros, que en otra mamografía de mediana calidad no la vamos a ver. Es así. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, lo que tenemos que hacer es acudir a buenos centros que hay. Afortunadamente nos contamos. Por lo menos en la ciudad de Caracas, y te puedo decir en Táchira hay, en Zulia hay gente incluso formadas por nosotros acá, con médicos radiólogos dedicados a la mastología, con estupendos equipos y además creyendo con fervor en este camino escogido que es el de todos nosotros, la lucha contra el cáncer de mama. ¿Okay? Aquí hay una pregunta que creo que Bárbara nos va a ayudar con esto. ¿Tumores benignos pueden convertirse en cáncer de mama? Ok. ¿Y qué hacemos con esos tumores benignos, Bárbara? Siempre se hace un seguimiento, y de hecho eso es una pregunta muy frecuente que a mí en las redes me la hacen, en la misma consulta me la hacen. Y yo siempre les digo, mira, lo que sucede es que puede que alrededor de ese tumor benigno o por debajo de ese tumor benigno hay tejido mamario y allí sí se puede formar una lesión y quizás ese tumor benigno no deje verlo en alguno de los estudios. Para eso tenemos la experticia de los radiólogos que te dicen que hay algo raro, otro método, exacto. O sea, es el seguimiento y por eso la anualidad de hacer el estudio te va a permitir percibir esos cambios, tanto en lesiones benignas como si existe alguna de sospecha, para entonces tomar la conducta definitiva. También existen otras técnicas, usted doctora por supuesto puede hablar mejor de hecho del tema de la compresión, o sea, para definir el tema de las lesiones y lesiones que pueden estar ocultas debajo de un tejido mamario denso, debajo de una lesión benigna. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en nuestro centro no hacemos prácticamente compresiones ni ampliaciones porque tenemos tomosíntesis. Exactamente. La tomosíntesis va milímetro a milímetro y tú dices, wow, o sea, de verdad es una cosa maravillosa, es un método que enamora. Pero en caso de una muy buena mamografía digital, que haya alguna superposición de tejido, que veas un área de distorsión, pues todavía tienes que usar ese tipo de recursos. Compresión más ampliación sola, rotación de la mama, etcétera, etcétera. Sí. Entonces fíjate, y lo otro que aquí ponen diferencia entre nódulo y quiste. No, es que el quiste es un nódulo, lo que pasa es que la diferencia es el contenido. Todos los peloticas que tenemos en la mama son nódulos. Si tiene adentro líquido, agua, etcétera, etcétera, es un quiste. Si es un nódulo que está sólido, que tiene tejido, que tiene masa, es un nódulo sólido. Y bien importante. Y ambos son tumores, buenos y malos. Exactamente. Claro, porque a veces a la paciente uno se le escapa, mira, tienes un tumorcito benigno, la paciente le da un infarto. Porque uno piensa, igual, a mí incluso me pasa, un tumor no se asusta. Pero bueno, son tumores malignos o benignos dependiendo de lo que tienen adentro. Claro, recuerden que esos son términos médicos que utilizamos y un tumor es un crecimiento, puede ser benigno o maligno, pero claro, no significa que el hecho de tener un tumor significa que sea ese tumor malo. Y son sinónimos, nódulo, masa, tumor. Benigno o maligno ya es exactamente. Pero yo creo, bueno, aquí, no sé si tú comentaste, el grado de consanguinidad, hasta dónde yo puedo tener temor de esa consanguinidad de la tía, de la abuela, de la tatarabuela o del cuento de no sé qué, hasta dónde yo puedo tener importancia la consanguinidad en relación con cáncer. Hasta familiares de segunda línea, inclusive dependiendo de la edad en la que fue diagnosticada la persona. Importante. Porque mientras más temprana edad fue diagnosticada a la paciente de nuestra familia, esta sí tiene alguna relación hereditaria. Y ese es el problema, o el punto que nosotros debemos evaluar para saber si la paciente que está ante
de nosotros tiene un componente hereditario o no, y evidentemente tratar a la paciente y a su familia, porque ya es una cosa que viene de familia. Claro. Pero hasta la segunda línea de consanguinidad es lo que nosotros tomamos en consideración como factores de riesgo para tomar conductas de seguimiento, conductas de tratamiento. Línea materna. Sí. Línea materna. No, inclusive también paterna, Ajá, porque sí. existe una relación Okay. entre lo que es los genes BRCA, los llamados Ajá, BRCA, ajá. y cáncer de próstata. Okay, Ajá. Entonces sí. la línea paterna pues también es importante. Claro. Okay. Inclusive ahorita lo más reciente es páncreas también, el BRCA está presente en páncreas. Okay, Entonces ya se va metiendo eso también a un paciente que no es tan frecuente un diagnóstico de cáncer de páncreas. Claro. Y lo tienes en primera línea, wow, mira, Okay, vamos a okay. echarle como que el ojo, ¿no? Okay. O sea que eso también debemos transmitírselo a nuestros pacientes. Tienes un familiar con un cáncer de primera o de segunda línea, insistir en que esa mujer tiene que acudir ¿no? Hacer su pesquisa. Independientemente de que no el temor que tú comentabas, Claro. porque por supuesto siempre uno va a conocerse un estudio de ese tipo, Claro. siempre da mucho susto y esa cosa, Mucho susto, pero sí. es preferible decir, Claro. oye, no tienes nada, o decir, si tienes algo, lo estoy diagnosticando muy precozmente y te voy a ofrecer el tratamiento, la solución, porque como tú dices muy bien, una solución en un periodo temprano, con una pesquisa temprano, oye, Casi mira, 100%, casi 100%, ¿no? por Dios. Claro. Entonces, Sí, entonces básicamente esta pregunta, para que quede mucho más claro, entonces las pacientes que nosotros vemos o que acudan a nuestra consulta es importante que definan en su línea familiar, o sea, los familiares de primera línea, mamá, papá, hermanos, luego vemos con los de segunda línea, los tíos, los primos, todo esto, si existe alguien con diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de páncreas. okay. Si existe alguien con ese diagnóstico, es importantísimo saber la edad en que fue diagnosticado. Okay. Eso para nosotros nos da un valor increíble para poder evaluar desde el punto de vista hereditario a la paciente que tenemos o al paciente que tenemos enfrente. Okay. O sea que ahora tenemos que hablar mucho más con la familia, mucho más con las abuelas, mucho más con preguntar a la gente para que la gente sepa todo eso, porque es bien importante. Fíjate lo que tú estás diciendo, próstata y páncreas, que a lo mejor ¿Qué tiene que ver eso? no tiene que ver una cosa con Sí. esto. Entonces, Sí. ahora fíjate cómo estamos conociendo que hay relación. Hay relación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todas esas cosas. Sí. Ok. Ahora, no sé si hablar algo de esquema de tratamiento oncológico. Siempre es quimio, cirugía, radio o esa cosita allí que suena tan terrible, ¿no? Pero me imagino que nos vas a decir un paseíto y... Claro, la palabra quimioterapia, por más que sea, es algo que aterra, ¿no? Pero no siempre las pacientes deben recibir quimioterapia y de hecho el diagnóstico temprano saca a la paciente un poco de tener que recibir quimioterapia. Yo siempre les explico a las pacientes cuando llegan al consultorio, mira, las decisiones se toman en virtud del tamaño del tumor. Si son tumores mayores de 3 centímetros, la paciente no puede operarse, no debe operarse. Y algo que tenemos que tomar en consideración es el subtipo molecular del cáncer de mama. Eso cambió por completo lo que es el tratamiento del cáncer de mama. Hace de pronto 15 años, 20 años, mi abuela sufrió de cáncer de mama y todas las mujeres recibían el mismo tratamiento, quimio roja, quimio blanca, quimio roja, quimio blanca. Eso ya no es así. Claro. Entonces, básicamente, tamaño del tumor mayor de 3 centímetros, necesitas recibir un tratamiento antes para disminuir el riesgo de que esas células estén en el cuerpo viajando y que tengan, por supuesto, la capacidad de invadir órganos. Sí. ¿Ok? Entonces esas son las pacientes que básicamente reciben quimioterapia. ¿Cuál quimioterapia? Va a depender del subtipo molecular. Claro. ¿Ok? Tenemos subtipos moleculares que dependen de hormonas, que lamentablemente en primera instancia reciben quimioterapia y ya luego se tratan con deprivación hormonal. Pacientes que son triple negativos, lo llaman triple negativos, se tratan con quimioterapia, ellos no tienen un target de tratamiento todavía establecido. Pacientes HER2 positivos se tratan con un medicamento que la gente lo engloba en quimioterapia, pero no es quimioterapia, son inmunomoduladores, por llamarlo de alguna forma para que me entiendan. Entonces, básicamente es eso, llega el paciente, le haces el diagnóstico, tamaño del tumor, decides, ¿va a cirugía o no? Si la paciente va a cirugía, bueno, chévere, se opera y recibe el tratamiento a posterior dependiendo del subtipo molecular. Si la paciente tiene un tumor mayor de 3 centímetros, que ya hay ganglios, que ya tenemos algún compromiso de pronto en la piel, tiene que recibir tratamiento de quimioterapia primero para reducir y hacerle el trabajo más sencillo al mastólogo. El trabajo más sencillo es simplemente no mayor cirugía, sino simplemente que logre resecar por completo la enfermedad y así garantizamos la supervivencia de la paciente. Claro, estupendo. Hay otra pregunta que nos están haciendo por Instagram, ¿las microcalcificaciones predisponen al cáncer? No. Lo ponen como así, pero bueno, vamos a aclarar un poco
microcalcificaciones, de que a qué corresponden esas cositas. Ya hablamos más bien de calcificaciones. Okay. Antes hablábamos de micro, las medíamos, 5 milímetros, 3 milímetros. Ahora en general las calcificaciones, ese es uno de los hallazgos más frecuentes en mamografía. Claro. ¿Okay? Y sobre todo muchas pacientes quirúrgicas que se han sometido todas las mujeres tenemos calcificaciones. Sí. De hecho, yo cuando dicto la mamografía a todos les dicto calcificaciones. Entonces los muchachos, mis estudiantes me dicen, Doc, pero yo le digo, bueno, ve la mamografía y siempre encuentras una o dos. Entonces el tema de las calcificaciones es que debemos saber que el 80% de las calcificaciones son benignas, no tienen ninguna relación con la enfermedad. Hay un pequeño grupo del 20% que por su distribución, por su característica, porque hayan cambiado en el tiempo, pues deben ser sometidas a biopsia. ¿Okay? Y esas calcificaciones, a pesar de englobarlas dentro de la malignidad, si no tienen hallazgo tumoral, no tienen hallazgo, esos son lesiones cancerígenas muy precoces, tanto que si hacemos el diagnóstico de carcinoma in situ, pues no es un verdadero cáncer y con un tratamiento bien limitado la paciente va a estar curada. De hecho se llama estadio 0. Ahora es estadio 0. No existe cáncer. No existe, porque eso lo vamos a cambiar. Kilómetro cero. Exactamente, incluso eso va a cambiar, ya no vamos a hablar de cáncer de mama in situ muy probablemente en un corto tiempo. Entonces, ¿por qué? Esa es la importancia de las calcificaciones. ¿Que predispongan al cáncer? No. Las calcificaciones pueden ser un cáncer que está comenzando. Y esa es la importancia también. Entonces volvemos al mismo tema de la calidad de la mamografía. Yo no puedo diagnosticar 4 o 5 calcificaciones que estén arborizadas, que tengan un trayecto lineal, que me luzcan sospechosas en una mamografía de inadecuada calidad. Claro, siempre, o sea, y por eso, y no porque trabajamos aquí, nosotros estamos transmitiendo en el Centro Médico Docente, sino que tenemos que tener equipos buenos, buena tecnología avanzada, gente capacitada, gente estudiada, y por eso aquí tenemos posgrados en radiología, tenemos posgrados en oncología, tenemos posgrados en ginecología, tenemos un montón de gente formándose con nuestro, y eso. Trabajar siempre en una institución, y nosotros tenemos la fortaleza y la bendición de que trabajamos en una institución donde yo solamente, Bárbara, tengo que Alcira, verme tal cosa, ven aquí abajo que voy al mastólogo, paso el pasillo, y entonces estamos todo el tiempo en conjunto, sí, tratando de tratar a esa paciente con la mejor objetividad y la respuesta mejor, ¿no? Y contar con la mejor tecnología como la que contamos acá, que a lo mejor suena como, bueno, pero ¿por qué lo tengo que decirlo? Porque uno está muy orgulloso de su trabajo. Sí. Y la tecnología con la que contamos acá es de punta, y esto se pasa, eso que te digo, le hago la mamografía a mi mamá acá y me la hago yo. Entonces un poco eso, que hay tecnología similar en otros centros de Caracas, pues por supuesto, pero lo que tenemos acá es una maravilla. Sí, señor, claro que sí. Ahora, no sé si con la parte del eco, la edad del eco. Bueno, recomiendo un eco mamario a partir de la primera menstruación. Es decir, con la menarquia, un eco anual al menos, con su examen clínico, su examen ginecológico, hasta en pacientes asintomáticas hasta los 35 años. Claro, ahora tengo una muchacha de 20 años, tengo un nódulo ecográficamente, que es un nódulo sólido feo, pues vamos a mamografía si tenga 20 años. Pero el eco no es un método de pesquisa, ¿verdad? No es un método, pero es un método de control de nuestras pacientes jóvenes hasta los 35 años, empezando con la primera menstruación. Bueno, fíjense, entonces ya estamos hablando que entonces dentro del control ginecológico, aparte de la citología, aparte del eco, aparte de la compresión, la investigación, es también la ecografía mamaria incluida ahí. Vamos a, entonces aquí están diciendo que refresquemos los nombres. Aquí está, vamos a empezar con Bárbara Martínez. Bárbara es oncólogo, Alcira Capecchi es radiólogo, y yo soy Freddy González, yo soy ginecólogo de aquí del Centro Médico Docente. Como le decíamos, estamos los tres en conjunto en este grandioso centro, que tenemos unos añitos, que aquí la pava es Bárbara, pero yo a mí no me gusta hablar. No, yo de edad y de experiencia no hablo. Soy incapaz de decir que tengo 25 años haciendo más. No te niegas. Te podemos ofender. No, para nada. Entonces tenemos la fortuna de esto, y yo creo que es un día muy especial para hablar de algo de esta forma tan jovial como estamos haciendo, y de verdad que ha sido muy divertido con ustedes, pero dando la importancia de lo que significa. Eso es esencial, Freddy, y además me gusta mucho esto que estamos haciendo, porque es llegarle al ser humano, mujer, que cáncer de mama, primera causa de muerte en nuestro país, obviamente, necesitados de orientación, de a dónde acudir, y que yo creo que eso también nosotros podemos ofrecer nuestras manos y ofrecer nuestro conocimiento y nuestra capacidad técnica para ayudar a quien lo necesite, porque simplemente vienen y hablan contigo, lo orientamos, mira, esta es la mamografía acá, qué buena, busca fulanita que no está, entonces yo creo que es hacer una red de soporte a nuestras pacientes. Este mes a mí a veces me angustia porque nosotros abrumamos a nuestra paciente con información, a veces la información
información no es la apropiada por otra tonalidad que puede tomar Sí. esto, y yo creo que es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos aquí y nosotros estamos acá todos los meses. Claro. Para nosotros todos los meses son rosas, exactamente. porque nosotros tenemos este camino escogido que es la lucha contra el cáncer de mama. Es así. ¿Okay? Es así, no, yo creo que, a pesar de lo que te decía, es una patología tan importante, como tú lo decías, es la primera causa de muerte Claro. de nuestras mujeres y del Claro. mundo. Claro. Entonces, pero vamos a insistirlo, vamos a darle la importancia, vamos a colocarla en la posición que corresponde, porque, como bien lo decía Bárbara, pues vemos cómo podemos diagnosticar y tratar con un pronóstico tan excelente que casi es el 99%, que de verdad que a mí me sorprende cómo ¿Cómo ha cambiado la tasa? claro, cómo ha Claro, cambiado la tasa, claro. una tasa totalmente diferente a lo que se veía hace un montón de años, Así es. por muchas razones, ¿no? Sí. Por muchas razones, y la parte, una pregunta que me habían hecho por allí también. ¿Cómo estamos en Venezuela desde el punto de vista tecnológico? No la parte radiológica, que ya Alcira nos lo ha dicho hasta el cansancio, que tenemos el mejor equipo de radiología aquí. ¿Cómo estamos en Venezuela nosotros aquí trabajando con tecnología en tratamiento para cáncer? Bueno, no entrando en la parte desafortunadamente de crisis de salud, sino del país. ¿Cómo estamos nosotros donde podemos hacer? Bueno, fíjate, el tema de los medicamentos para el tratamiento del cáncer, hablando específicamente de quimioterapia, las pacientes que reciben en su momento el tratamiento hormonal, ¿okay? Deben ser dados por el Seguro Social, por la farmacia de alto costo, son medicamentos costosos que no todo el mundo puede costear. Sin embargo, pues tenemos una red, digamos, privada, donde llegan los medicamentos y pues quien puede adquirirlos allí los adquiere. Afortunadamente, los medicamentos, digamos, esenciales para el tratamiento del cáncer de mama están en Venezuela, están en el Seguro Social. Una que otra vez existe una falla, pero se repone de esa falla y logramos ofrecer al paciente el tratamiento adecuado y a tiempo. ¿Ok? Sucede que, por supuesto, nosotros estamos en constante actualización y, por supuesto, existen algunos otros medicamentos de los cuales no tenemos disponibilidad en Venezuela, que si los tuviésemos jugado, yo creo que la tasa de 99 ya sería 110 de supervivencia, ¿ok? Pero sí, nosotros, el personal médico, estamos preparados para ofrecer el tratamiento que usted recibiría en Estados Unidos, en Europa, en donde sea. Estamos capacitados para aplicarlos, pero lamentablemente no está todo disponible en Venezuela. Se encuentra la manera de que esté disponible, sí, en quienes pueden, por supuesto, y en quienes no pueden, igualmente tienen la posibilidad de recibir un buen tratamiento. La verdad que sí. Las tasas digamos, entre un tratamiento y otro, de beneficios sobre los tratamientos más nuevos, más actualizados, son de 10-15%, que no es desestimable, pero tampoco hace el gran cambio. Claro, entonces, de muerte. exacto, las medicinas que realmente establecen el cambio las tenemos. Claro. Y tenemos acceso a ellas, afortunadamente. Y es importante también que la gente se quite aquella visión de la mutilación de la mama, claro, ¿okay? Que como mujer, por supuesto, era una agresión importantísima, claro, que en aquella época pues, era la conducta, sí, y lo que hacía porque no teníamos los claro, conocimientos, claro, pero actualmente esas cosas... Para nada, por eso mismo, de pronto creo que fue la primera pregunta que me hiciste, Freddy, o sea, ¿quién decide el tratamiento? ¿Cómo es eso? Y me sorprende porque muchas veces me han llegado directamente la paciente ya operada, con una cirugía radical donde le extirparon 40 ganglios y donde el riesgo del linfedema y que por supuesto la calidad de vida de la paciente se ve comprometida y no era necesario. ¿Okay? Entonces por eso siempre digo, la mastectomía radical sigue siendo una estrategia para ciertos casos muy agresivos, claro, y donde se desea o se necesita evadir algún tipo de estrategia terapéutica como es la quimioterapia o como es la radioterapia. Básicamente más la radioterapia busca la mastectomía evadir. Entonces sigue siendo una estrategia, pero ahorita las mastectomías parciales, las mastectomías subtotales garantizan la supervivencia de la paciente sin mayor riesgo de recurrencia, la calidad de vida de la paciente y que la paciente se vea al espejo y se sienta mujer, se siga sintiendo mujer, a pesar de que tenga que transitar porque pasa por quimio, que si se le cae el cabello, que si no se le cae, aunque vuelva a salir, por más que sea esa feminidad se tiene que mantener. Y es importantísimo mantener la salud psicológica de la paciente durante todo el tratamiento del diagnóstico inclusive. No, pero es que ahorita con la cirugía oncoplástica, con las reconstrucciones inmediatas, eso es una maravilla. De hecho, ayer también conversaba en el live que escuché que había pacientes que quedaban tan contentas con el resultado estético de su mamá operada de cáncer que decía,
pero es que ahora me tienes que arreglar la otra para que me quede como la que me queda. Y es cierto, es un trabajo precioso. Sí, es que yo lo creo que el cáncer de mama, por la susceptibilidad, porque es la mujer, con sus mamas, que es muy femenina, muy de mujer, ¿no? Y es su símbolo. Es su símbolo, un símbolo de una mujer es su mama, y entonces hemos cambiado también, porque ahora también vemos que un apoyo a las redes, como esta paciente oncológica sin cabello, pero es preciosa, y está muy bien mantenida, y es lo que tú dices, es el principio de la mujer como tal, con la belleza de la mujer, cuidando y preservando la feminidad en una enfermedad tan terrible que puede ser un cáncer de mama. Claro, ¿Okay? Pero fíjate, a mí me encanta haber comenzado con esta información, porque cómo tenemos que nosotros tranquilizar a la gente. Claro. Es lo que decía Alcira, que estamos abarrotando y bombardeando a la gente con un montón de cosas, pero no, yo creo que lo que estamos es motivando, educando, tratando de que nos entiendan, respondiendo las preguntas con un lenguaje coloquial. Es correcto. Por supuesto, de estar al lado de la paciente. Sí. Cuando tú hablas ella habla de la parte psicológica, Bárbara, tú hablas de la parte de la feminidad, es que eso es esencial. Sí. Un ser humano, claro, mujer. Claro. Hay anécdotas de pacientes que dicen, pero chica, le dice al cirujano, pero mamá, quítate esa mama, ¿qué te sirve esa mama si yo tengo 70 años? Y la paciente te cuenta eso con dolor, habiendo pasado 10 años después que se lo dijeron. Obviamente yo me imagino que eso ya ocurre cada vez menos por la información que tenemos, pero es un derecho, la señora necesita estar informada, que le puede quedar bien su mama, que le podemos preservar la mama y que se puede curar. Eso es lo que yo insisto. Sí, y fíjate que esta segunda parte, la semana próxima vamos a continuar, como es un tema tan interesante, tan importante, que amerita esta información. La semana próxima va a haber un segundo bloque donde vamos a tener mastólogos, cirujanos plásticos, que tú decías allí, radioterapeuta, que nos va a complementar esta primera parte, porque creo que esta parte lo que hicimos fue como la introducción, la pesquisa, las indicaciones, los riesgos que buscamos, que encontramos, y entonces ahora, una vez que diagnostiquemos qué vamos a hacer, la quimio, la radio, la cirugía, qué cirugía vamos a hacer, qué plantear, lo que decía Bárbara, pues ese grupo multidisciplinario que vamos a hacer en función de darle el mejor tratamiento, la mejor conducta a nuestras pacientes. Eso es esencial, Freddy, esencial es el trabajo en equipo. Si nosotros todos trabajamos por una paciente, pues la posibilidad de errar va a ser cada vez menor. Claro que sí. Y eso es esencial, que la paciente se sienta realmente protegida, realmente cobijada por un equipo multidisciplinario. Eso es esencial. Nos están diciendo que lea un teléfono que es 0501 432 2283 para información. No sé si podemos colocarlo en algún sitio allí que pueda, o en las redes sociales, lo colocamos en las redes sociales el número para que tengamos ese acceso por aquí. Por supuesto, dentro del Centro Médico Docente, nuestro teléfono máster, que es el 949-6411, para cualquier información, consulta, ayuda, y la cuenta de Instagram, que es @CMD La Trinidad. CMD La Trinidad. No la pusieron fácil. No la pusieron fácil. Y es que nada que le vamos a pedir una tablita más grande por ahí. Y estamos también transmitiendo por YouTube y por Zoom, YouTube y el Instagram, y en este caso que hagan sus preguntas, a ver, se pueden responder más preguntas. Y entonces aquí vamos a tener aquí otras cositas que me habían puesto aquí. Bueno, el esquema oncológico ya lo dijimos. ¿Hay cáncer de mama que se resuelven solo con quimio o solo con cirugía? No, siempre existe la cirugía. Eso también me lo preguntan muchísimo, sobre todo cuando viene esta paciente que de entrada no es quirúrgica. Me proponen, bueno, que yo recibo la quimio, yo me aguanto mi chaparrón, pero no me vayas a operar o no me mandes a operar porque no me vayas a quitar la mama. Entonces ahí está en explicar, la cirugía no la puedes evadir, la cirugía va porque va, así desaparezca el tumor desde el punto de vista de palpar, desde el punto de vista clínico, la cirugía tiene que ir. La cirugía es el tratamiento radical. La quimioterapia lo que ayuda es a disminuir el riesgo de diseminación de las células y a disminuir el tamaño de esa tumoración para que la cirugía sea mucho más fácil y satisfactoria tanto para el paciente como para el mastólogo, ¿no? Claro, porque es más cómodo una lesión más pequeña o menos diseminada, con menos riesgo de que se disemine. Y el resultado estético es totalmente distinto, porque ahí sí es donde tú puedes plantear una mastectomía parcial. Entonces quitas, como que dice, dónde está el tumor, la camita, el lecho tumoral, que es la cama donde está el tumor, y listo, quedaste perfecto. Y verificas que no se va a que está curado. Estudias los ganglios, no quitan todos los ganglios. Al no quitar todos los ganglios,
por supuesto la semana que viene eso No, va a estar más sí, profundizado, sí. la paciente se ahorra el tema de el linfedema, y con allí vienen también otros mitos de que el brazo de que te operaste no lo puedes tocar, eso es un brazo de cristal, le llamaban en el pasado, pero con estas nuevas técnicas quirúrgicas resulta que si te quitan 3 ganglios, más o menos es el estándar, quitan 3 ganglios, tú puedes usar tu brazo normalmente. Perfectamente, o sea, son muchos los beneficios de las nuevas técnicas quirúrgicas, ¿no? Claro. De verdad. Sí, porque la gente que tiene algún familiar con cáncer, pues puede recordar cómo esa paciente, como esa mama, ese brazo inflamado, envuelto ahí, y que clínicamente es una paciente muy comprometida por su calidad de vida, porque es otra cosa, ¿no? La calidad de vida de estas pacientes, y que ha cambiado totalmente, Bárbara. Esta paciente es totalmente una calidad de vida totalmente, y un pronóstico de vida total, y un futuro para mil cosas, ¿no? Así es. Sí, es que cada vez más los casos son exitosos, los casos son buenos, los casos curamos a nuestros pacientes. Y otro mensaje que a mí me gusta mucho siempre dejar es que aunque sea un tumor grande, un tumor palpable, un tumor que pueda ser en un estadio 1, esos estadios que leemos en el Dr. Google, pues también hay posibilidades de curar a nuestras pacientes. Entonces, el temor, el horror, el miedo que me produce el diagnóstico siempre se resuelve con el trabajo en conjunto, con buena calidad de vida y con buen pronóstico de vida libre de enfermedad para la gran mayoría de nuestros pacientes. Claro. Pacientes, me preguntan, pacientes de 83 años, ¿cómo se procede? Con 83 años y un cáncer de mama. O sin cáncer de mama y para pesquisa. Bueno, verdad, eso O los dos escenarios. Bueno, es importante, vamos a suponer, vamos a decir la paciente tiene más de 75 años, o hasta qué edad recomiendo yo hacer una mamografía. Vamos a separar la pregunta. En cualquier paciente, ¿hasta qué edad recomiendo mamografía? Bueno, yo en la Sociedad Americana de la Lucha contra el Cáncer leía recientemente que pues ellos tienen como un estándar para recomendar la mamografía, y decían que a partir de los 65, o sea 65, las pacientes pueden, dependiendo de sus factores de riesgo y por supuesto consultado con su médico, hacerse la mamografía cada 2 años. Y parar de hacer las mamografías a los 75. Pero fíjate, nos están poniendo el caso de una paciente de 83 años en donde no sé si el diagnóstico fue sintomático porque se palpó o no. El tema de la edad es algo que aterra, o sea, mientras más viejito, no, ¿cómo es posible que tú le recetes de pronto una quimioterapia, una cirugía? Pero resulta ser que existen estos pacientes de 83 años que tienen una excelente salud, que están duros, vamos a decirlo así, pero están duros, y realmente aguantan mejor todo el tratamiento, inclusive requiriendo quimioterapia, que un paciente de 40 años. Eso es esencial. Nosotros manejamos a partir de los 75 años que podríamos conversar un término. Eso, fíjate, perdón, Mercedes, es importante conversar. Claro. Porque es la cuestión que tú dices, yo no te indico la 75 porque ya tienen 76, no te lo indico. No. ¿Qué quieres tú? Porque ¿qué quiero yo? Que tú estés tranquila también como paciente. ¿Verdad? Tienes 75, 78 años y yo digo, mira, ya hasta los 75 se recomienda internacionalmente. Pero conversamos con la paciente, ¿verdad? Y el factor a tomar en cuenta es lo que dice Bárbara. Si una paciente tiene un pronóstico de vida por sus condiciones, sin antecedentes, una persona saludable, vamos a hacerle su mamografía anual. Claro. ¿Por qué? Porque podemos diagnosticar un cáncer que se trata a lo mejor con hormonoterapia, sin cirugía, y la señora vive estupendamente hasta los 95 años, porque lo hemos visto. Entonces, esos casos sí nos dan a nosotros margen para individualizarlo. Exacto. Una paciente con un estado de salud comprometido, con múltiples factores que se suman a su falta de salud, pues entonces ahí tendríamos que conversar cuál es la utilidad de la mamografía anual. Claro. Eso es realmente entre el médico tratante, por eso la tríada bendita la consulta, la mamografía y el autoexamen. Pues yo digo que esto de la mamografía y el médico clínico es esencial. Una señora con una estupenda calidad de vida, que un pronóstico que tú digas, esta señora tiene va a vivir más que yo, seguramente. Entonces tú dices, ¿por qué no le voy a hacer su mamografía? ¿Por qué no le voy a dar la oportunidad? Si no le está sumando riesgo. Exactamente. Exacto, ¿cuál es el riesgo que está sumando? Ninguno, absolutamente ninguno. Sí. Y si el paciente, porque hay pacientes, y lo tengo, pacientes que han tenido su consulta ginecológica por años y dicen, no, Fred, yo quiero seguirme haciendo perfecto, hazte tu mamografía, no va a pasar nada. Hoy tuvimos una señora de 79 años, se hizo su mamografía de pesquisa
y la mamografía era las mamas tan densas como una de mujer de 40. Imagínate. Y una señora en estupendas condiciones. Entonces, ¿por qué no le va a hacer un diagnóstico precoz de un cáncer de mama a esa señora por su edad? Eso es su derecho y además es una herramienta que le sirve. No, y está descrito como ese consenso, la conversación la aceptación o la decisión que el paciente tenga de parte y parte. Que esa mamografía a partir de los 75. Eso es verdad, pero cada vez más tenemos mejor expectativa de vida, tenemos mejor calidad de vida a pesar de los años, entonces eso pues ya queda como maleable de acuerdo a nuestra decisión clínica, ¿no? Claro, porque lo que decía Bárbara, pues esta paciente a lo mejor va con un tratamiento mucho menos agresivo, y vive con su cáncer aquí pequeñito, pero por los años que le quedan de vida, vamos a dárselo mejor, vamos a hacerlo bien, de buena calidad. Entonces yo creo que está muy bien. Ok, el Instagram, bueno, lo dijimos, YouTube, Centro Médico Docente de la Trinidad, el Instagram de la información sobre mamografía 0501-432-2283 y bueno, yo creo que las redes sociales que nos pregunten lo que sea, estamos dispuestos a responder. Exactamente, tenemos las redes sociales abiertas para todos ustedes en este mes y en el tiempo que sea. Todos los meses todos los meses son rosas, todos los días son rosas, son 365 días para hablar de mama y de ofrecerle toda la información a los pacientes. Desafortunadamente tenemos este día para resaltar porque tenemos días para todos. Y lo aprovechamos, porque a lo mejor aquí pescamos una que otra paciente que podemos ayudar. Claro que sí, y eso es lo esencial. Y estoy seguro que más de una ha cubierto información, ya está motivada, a lo mejor mañana tendrá muchas pacientes de mamografía. No, es que nos pasa eso, a mí me agobia porque de verdad es increíble. En todos los meses de octubre el diagnóstico que hacemos de cáncer de mama durante ese mes supera al promedio del año. Claro, pero uno o dos cánceres semanales porque sí estamos descubriendo, entonces tú dices wow, pero porque el paciente se motiva. Claro, entonces viene y tú dices no puede ser, Dios mío, lesión, mira esto que tiene aquí, mira esto que tiene aquí, y realmente, bueno, hay casos que a algunos nos ha llegado una muchacha de 28 años con un avanzado, pero hacemos algo, o sea, sí estamos rescatando nuestra Pero es que esa muchacha de 28 años le vamos a dar pronóstico porque se la vamos a dar con Bárbara y entonces va a estar muy bien tratada. Porque ella está acá con nosotros, sí. Claro, sí, venía desde una lesión palpable desde marzo, desde el interior del país, llegó acá con... No, y yo creo que lo que usted menciona que sucede, que en octubre y especialmente el 19 de octubre... Me dice usted. Lo que tú mencionas. Es porque hacemos ruido. Porque en octubre nos acordamos de hacer ruido, o más ruido del que ya hacemos. Entonces ahí capturamos muchas personas que acuden a nosotros para la pesquisa, bien sea para el diagnóstico o el tratamiento. Entonces yo creo que también un mensaje para nosotros mismos como médicos es seguir haciendo ruido. Este mismo ruido que hacemos en octubre, hacerlo durante todo el año. Todo el año, claro. Hay pacientes que dicen, yo me olvido de las mamas, del cáncer de mama hasta octubre. Que cuando entonces empiezan a hablar, corro a hacerme la mamografía. Esa es una manera también de manejarlo, pero bueno, vamos a ver a los pacientes, es eso, es repetir y repetir y repetir. Bueno, Bárbara, Alcira, ha sido estupendo. Yo creo que hay montones de preguntas. Seguramente si nos quedamos aquí podemos seguir hablando un montón de tiempo más, pero hay que ir a cenar aquí a la casa, hay que cumplir con la casa, hay que cumplir con la familia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido fabuloso. Muchísimas gracias, sí señor, muchísimas gracias a ustedes, a nuestro departamento de mercadeo, de innovación, que siempre lo tenemos con nosotros apoyándonos. De verdad que es un placer para todos. Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego.